Saludos a todos. Esta es una nueva clase de redes neuronales. Es la continuación del curso que estábamos llevando. La vez pasada hablamos de la red de Hebb y la regla de aprendizaje hebbiana. Y aquí pues vamos a ver una modificación en esta nueva red que se llama Perceptron. Y bueno, la diferencia radica pues no tanto en su arquitectura como podemos ver. Aquí tenemos exactamente la misma arquitectura que en la red de Hebb, pero bueno, la diferencia radica en el aprendizaje y sin embargo la regla de aprendizaje podemos ver que es muy similar. En el caso de la regla de Hebb había que recordar que teníamos la salida. Vamos a indicar aquí la salida por la entrada. En producto con la razón de aprendizaje, pero en este caso la diferencia estriba en que ahora vamos a utilizar un término, este de aquí, esta diferencia, es un término de error, es decir, ahora vamos a distinguir entre la salida deseada por un lado y la salida actual que calcula la red neuronal. Entonces hay que recordar que al principio estos valores valen 0, están desconectados. Y de aquí se tiene que adaptar la red por medio de esta regla de aprendizaje hasta aprenderse un problema. Por ejemplo, en este caso, la resolución de la compuerta AND y para dos entradas. Bueno, en este caso, ahora sí tenemos un término de error de salida. Este sería el término de error, que es la diferencia entre lo que queremos y lo que realmente está calculando. Y entonces el objetivo de esta regla de aprendizaje es hacer que este error eventualmente pues sea 0. Aquí lo tenemos mejor explicado, aquí tenemos cómo definimos al error de salida. Hay que recordar que el superíndice K pues denota el número de épocas que tenemos, en qué nivel de modificación tenemos estos cambios entre los valores anteriores y los valores siguientes. Y pues la regla es muy parecida. Tenemos que los valores siguientes son iguales a los valores anteriores más un término de actualización. Este término de actualización representa el aprendizaje. Y bueno, ahora sí hacemos explícita la situación de que tenemos patrones de entrenamiento y estos patrones pueden ser un número grande o un número pequeño, pero no tiene nada que ver con el número de entradas. Esta n minúscula pues es el número de entradas y esta n mayúscula es el número de patrones. Entonces, por ejemplo, aquí en esta aplicación x1 y x2 son las entradas, es decir, nuestra red en este caso, para este ejemplo, solo tiene dos entradas, pero el número de patrones, aquí lo podemos ver, el número de patrones son 4. Entonces vamos a quitar de aquí esta indicación y vamos a identificar quiénes son estos patrones. Entonces hay que acordarnos que si estos fueran vectores, nosotros aquí tendríamos un vector x1, pero le vamos a poner esta estrella para indicar que son patrones, es decir, estos son los datos del problema, los que modelan nuestro problema. Entonces x1 vector sería 0,0 y así nos seguimos hasta x, en este caso 4. x4 vector es un patrón de los que queremos que la red identifique, con los que queremos entrenar a esta red neuronal, y podemos darnos cuenta que pues que evidentemente aquí el número de patrones n mayúscula sería igual a 4, mientras que n minúscula, que es el número de entradas, sería igual a 2. Entonces no hay que confundir estos dos parámetros. Entonces, ahora sí, hacemos explícita la existencia de un término de error. Y aquí tenemos las notas que dicen que y estrella j es el jésimo valor deseado. Estos son los valores deseados. Aquí, por lo tanto, estamos diciendo que en todo este desarrollo, j es nuestro índice y varía desde 1 hasta 4.
Entonces, aquí tenemos la variación de J en los patrones. Bien, ahora en este caso esta tabla de verdad que corresponde a la función AND en lógica digital, pues se conoce como binaria, porque tiene solo dos valores. Y nosotros vamos a seguir conservando la idea de que tenga dos valores, pero hay que recordar que las redes neuronales funcionan mejor cuando tenemos valores altos de contraste. Y en este caso vamos a cambiar todos los ceros por números -1. Entonces vamos a hacer eso a continuación. Aquí todo lo que borré pues lo sustituimos por -1. El -1 es ahora el nivel de lógico falso, mientras que el 1, el +1 pues es el nivel lógico verdadero. Bien, entonces cuando tenemos esta representación sigue siendo la función AND, pero le vamos a poner bipolar. Así se le conoce. Es una función, es una tabla de verdad bipolar. Bien, entonces eso significa que la función que vamos a elegir en el perceptrón es la función signo. ¿Por qué elegí en esta ocasión la función signo? Bueno, podríamos haber elegido la función escalón y haber conservado el problema binario con ceros y unos, pero el número de épocas de entrenamiento puede ser sustancialmente mayor que si lo hacemos con la función signo. Entonces, en vista de que hay que mantener este video corto y también pues no tenemos mucho espacio, vamos a intentar hacer este ejemplo el día de hoy para ver que en 2 o en 3 épocas con la función signo esto converge y tenemos una buena representación. Muy bien, entonces vamos a iniciar con el proceso de entrenamiento y para eso pues escribimos esta tabla de entrenamiento en esta ocasión. ¿Qué hay que recordar? Bueno, una de las primeras cosas que hay que recordar es que al inicio estas redes neuronales empiezan desconectadas. Sus neuronas no se hablan, por decirlo de esa forma, están desconectadas y sus valores de conexión, por lo tanto, pues son iguales a 0. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos que recordar? Pues que esta es una neurona lineal también, el perceptrón es una neurona lineal, y entonces el valor de entrada se calcula como la combinación lineal que ya conocemos, es decir, el valor de entrada es igual a la suma ponderada de los pesos sinápticos por los valores de entrada. Entonces, aquí, cuando hacemos este entrenamiento, hay que recordar que estos valores de entrada pues van a corresponder a nuestros valores de los patrones. Eso es lo que significa la estrella, los valores de entrada correspondientes a los patrones que necesitarían producir las salidas deseadas. Al principio no va a ser así, al principio vamos a obtener otros números, pero conforme avancemos en el entrenamiento vamos a lograr obtener estos números al final. Bien, entonces aquí pues el índice es desde i igual a 0, porque empezamos con la neurona x0 y llegamos hasta el valor n, el enésimo valor, que en este caso es 2, pero vamos a poner n como el número de entradas que tenemos aquí. Y bueno, si nosotros somos críticos, también, igual que lo dijimos en el video anterior, podemos darnos cuenta que si definimos un vector donde coleccionemos a los pesos sinápticos, el valor de entrada es el producto punto entre el vector de entrada y el vector de pesos sinápticos. Esto es que W vector, pues ahí vamos a coleccionar el W0, W1 y así sucesivamente hasta WN. Y en X vector vamos a coleccionar las entradas. Y recordando que la entrada x0 siempre es 1, pues aquí tendríamos un 1 y después x1 y así sucesivamente hasta xn. Entonces hacemos el producto punto entre estos dos vectores o hacemos esta suma y de cualquier manera obtenemos el valor de entrada.
Y esto es lo que convierte, como es una combinación lineal, esto convierte a estas neuronas en neuronas lineales. Muy bien, entonces vamos a iniciar con ese proceso. Vamos a utilizar en esta ocasión esta idea del producto punto. Y vamos a recordar que al principio estas neuronas pues están desconectadas, sus valores valen 0. Así que aquí, si se dan cuenta, pues transcribí directamente la tabla de verdad, eso sí, incluyendo la entrada x0, que siempre vale 1. Esa, acuérdense que no la podemos modificar, esta es la entrada virtual. Entonces, esa siempre vale 1, estaría aquí. Entonces, podemos ver la columna de 1 correspondiente a x0, y aquí las 4 combinaciones y sus correspondientes valores. En esta ocasión vamos a hacer la compuerta AND, no por ningún motivo en particular, sino porque ya hemos hecho el ejemplo con la compuerta OR muchas veces. Entonces vamos a hacerlo ahora para la función lógica AND. Y entonces inicialmente los pesos sinápticos valen 0. Y nosotros tenemos que calcular estos términos de actualización. Y esos términos de actualización corresponden efectivamente a todos estos términos. Es decir, este es el término delta W y décimo. Que sería el que se calcula en el instante K, hay que recordar. Entonces, pero vamos a mantener la notación simple. Este es el valor de actualización, todo este término. Si vale 0, pues queda igual, el valor siguiente sería igual al valor anterior. Y eso es lo que eventualmente buscamos, porque cuando esto se actualice, el error va a ser 0. Cuando esta red neuronal logre aprender, el error va a ser 0. Y entonces, al ser 0, ya no se actualiza, quiere decir que ya se aprendió, ya no comete errores en estas 4 combinaciones. Entonces, ese es nuestro objetivo. Pero por ahorita, pues tenemos que calcular estas actualizaciones, porque si nos damos cuenta, toda esta de aquí sería el vector que estamos escribiendo aquí, pero con alguno de los patrones, desde x1 estrella hasta x4 estrella, es decir que este sería xj vector estrella, estas 3 componentes. Y si somos muy quisquillosos, este es un vector columna, aquí estaría transpuesto, ¿verdad? Porque es ahora un vector fila, pero eso es lo que representa en realidad. Entonces, de la misma forma, estos 3 números pues representan al vector W, el vector de pesos sinápticos, este que está aquí. Bien, entonces empieza en 0, y con esto podemos hacer el producto punto, ya saben, componente a componente, y luego sumamos esos resultados. Y entonces aquí tendríamos, en el primer caso sería 1, menos 1, menos 1. Y le hacemos el producto punto con 0, 0, 0. Y después, pues obtenemos 1 por 0 es 0, menos 1 por 0 es 0, menos 1 por 0 es 0. Y sumamos las 3 cosas, así es como calculamos el producto punto, y aquí resulta un 0. Entonces nuestro valor de entrada en esta ocasión, vamos a escribir en otro color, vale 0. Entonces hay que recordar que el signo de 0 es 0, es decir, esta función sí pasa por 0 en este punto, aunque también podríamos redefinir ese punto frontera como nos convenga, pero no es muy trascendente. Entonces en este caso el signo de 0, que sería la salida, hay que acordarnos que esta salida, en esta ocasión, la función que estamos eligiendo aquí es el signo del valor de activación o del valor de entrada. Entonces aquí pues el signo de 0 es 0. Ahora, ¿cuál era la salida deseada? Pues menos 1. Pero ¿cuál es la salida real? 0. Entonces hacemos esta diferencia que vemos aquí. Lo que obtuvimos, lo que queríamos menos lo que obtuvimos. Entonces queríamos un menos 1. Obtuvimos un 0. Menos 1 menos 0 pues es menos 1. Nuestro término de error es menos 1. Y como dice la regla de aprendizaje, multiplicamos ese error por alfa. Aquí alfa es igual a 1 porque este es un caso sencillo. En general, pues más adelante vamos a ver, sobre todo en otras redes más avanzadas, que alfa en realidad debe ser más pequeño.
y vamos a dar los motivos de por qué, pero en este ejemplo que es muy didáctico, pues se puede hacer alfa igual a 1, entonces simple y sencillamente es el término de error por la entrada, aquí lo estamos viendo, entonces multiplicamos este error por cada una de las entradas para W0, o sea, para X0, que nos da el término de actualización delta W0, pues es menos 1 por 1, entonces aquí nos queda un menos 1 y aquí se cambian los signos porque menos 1 por menos 1 es más 1. Entonces aquí nos queda 1 y 1 y estos valores los sumamos a los valores anteriores. Entonces vamos a sumárselo a estos valores anteriores y como son 0, pues nos quedan de esta forma. ¿Esto qué significa? Significa que en este caso estos valores se han actualizado. Entonces ahora tenemos un menos 1 aquí y dos unos. Pero el error fue diferente de 0 y además vamos a probar la siguiente combinación. Entonces vamos a probar la siguiente combinación. Ya habíamos probado esta, nos pasamos a la siguiente combinación. Entonces hacemos lo mismo. Producto punto, ya no voy a escribir esto desarrollado. Vamos a calcular directamente el producto punto. Si nos damos cuenta nos va a quedar menos 1 más 1. Entonces, ¿esto qué resultado es? Pues es menos 1 es menos 2, más 1 es un menos 1. El valor de entrada es menos 1 y el signo del valor de entrada, el signo de un valor negativo, pues es menos 1. ¿Qué valor queríamos? Pues queríamos un menos 1, entonces resultó un menos 1 y por lo tanto no hay errores. Ok, si no hay errores, pues la actualización es 0 porque multiplicamos este término de error por el vector de entrada y en este caso nos va a quedar 0, 0 y 0. Como vale 0 este término de actualización, lo sumamos y seguimos conservando este valor. Es el vector de pesos sinápticos que teníamos antes. Entonces vamos a repetir el procedimiento. Vamos a hacer el producto interno entre X y W y vamos a ver cuánto resulta ese producto interno. Aquí sería menos 1 más 1, se cancelan, nos da un 0 y luego nos queda 1 por menos 1 es menos 1. Entonces sale un número menos 1 y el signo de ese valor menos 1 pues también es negativo, así que la salida de la función signo es este menos 1 que vemos aquí. Bien, entonces, ¿era igual al valor que esperábamos? Sí. Multiplicamos el 0 por las entradas, nos queda 0, 0 y 0. Sumamos con los pesos anteriores y nos queda menos 1, 1 y 1. Bien, hacemos el último paso para la última combinación y entonces tenemos menos 1 más 1 más 1. Esto va a ser igual a un 1 positivo. Y el 1 positivo tiene como salida en la función signo un 1 positivo por ser positivo. ¿Era lo que esperábamos? Sí, sí era lo que esperábamos. Entonces el error es 0. 0 por el vector de entrada, pues nos da 0 también. Y al sumar los valores anteriores de los pesos sinápticos con sus términos de actualización, resultan en este menos 1, 1, 1. Entonces, bueno, podríamos decir que ya no está cambiando la situación, pero hay que recordar que sí se cometió un error. Aquí lo podemos ver. Entonces, vamos a detener este proceso hasta que todos los errores sean 0. Hasta que veamos que para las 4 combinaciones todos los errores sean 0. Dicho sea de paso, vamos a ponerle nombre a este proceso. Y esto es lo que se conoce como época de entrenamiento, cuando ya le presentamos a la red todos los pares entrada-salida deseados, en este caso son 4. Entonces esta sería la primera época de entrenamiento. Pues. Ok, entonces, pues como cometimos un error, es necesario repetir otra época de entrenamiento.
Entonces transcribimos nuestra tabla de verdad, si se dan cuenta es la misma que tenemos aquí. Tiene 4 combinaciones, pero de esas 4 combinaciones la primera columna es siempre 1. Y aquí tenemos las combinaciones bipolares en este caso. Entonces las volvemos a escribir, las 4 combinaciones y los 4 valores que deseamos. Nosotros, como somos seres humanos, pues nos podemos dar cuenta que a lo mejor aquí ya convergió el método, pero una computadora necesita verificar los cálculos. Entonces vamos a continuar con este proceso de la misma forma. X por W vector en términos de producto punto. Aquí, ¿qué resultado obtenemos? Pues menos 1 y menos 1. En los 3 casos nos da un menos 3. El valor de entrada es menos 3. El signo es negativo, por lo tanto le corresponde a un menos 1. Estaríamos de este lado. Bien, entonces obtuvimos lo que queríamos. Menos 1 menos menos 1 es menos 1 más 1. Esto es 0. Y el 0 lo multiplicamos por este vector y vemos que resulta un 0 efectivamente. Y entonces los valores no se actualizan. Siguen siendo exactamente los mismos, es decir, a menos 1 le sumamos 0, a 1 le sumamos 0, a 1 le sumamos 0. Bien, a partir de aquí podemos ver que nos van a salir exactamente estas 3 combinaciones. Vamos a verificar la segunda y rellenar la tabla con lo que tenemos aquí para abreviar tiempo después. Entonces sería el producto de W por X, en producto punto sería menos 1 por 1, menos 1. 1 por menos 1, menos 1, llevamos menos 2. Y entonces aquí es 1 por 1 es 1, menos 2 más 1 es menos 1. El signo es negativo y el error que se comete es 0. Y entonces 0 por las entradas nos da 0. Y luego este 0 lo sumamos a los valores anteriores, por lo que no se actualizan. Entonces no se actualizan porque en efecto la red ya aprendió. Si nos damos cuenta a partir de aquí, pues vamos a tener estas mismas filas. Entonces vamos a rellenar esas filas trivialmente, porque no va a suceder nada nuevo. Y eso significa que nuestra red neuronal aprendió rápido. Básicamente aprendió en la primera época, ya no se actualizaron los pesos, pero fue necesario obtener la segunda época de entrenamiento para verificar que en efecto ya no se cometieran errores. Entonces el resultado de esta época de entrenamiento son los valores menos 1, 1 y 1 que tenemos aquí, menos 1, 1 y 1. Entonces estos son los resultados. Este es el fin de nuestro entrenamiento. Tuvimos que entrenar una segunda época. Pero ¿por qué hicimos eso? Para darnos cuenta que los errores que se cometen en los 4 patrones son 0. Entonces ese era el objetivo. Aquí no cometimos error, todo el proceso está bien y con eso finalizamos el proceso. Entonces se requirieron 2 épocas de entrenamiento, pero nosotros pudimos observar que desde la primera ya había aprendido. ¿Qué nos resta? Pues comprobar que esto en efecto cumple con la función lógica AND bipolar. Y para eso vamos a quitarnos un poco de cosas aquí. Y bueno, vamos a comprobarlo sustituyendo los valores adecuados. Y de lo primero que podemos observar es que el primer valor nunca va a cambiar, porque este nunca cambia, entonces aquí vamos a tener un menos 1 siempre. Pero vamos a empezar por las combinaciones bipolares, es decir, menos 1 y menos 1. Y entonces aquí obtenemos estos menos 1, los sumamos, nos da un menos 3. Ese menos 3, ¿cuál es el resultado? Aquí lo tenemos, ¿verdad? En esta celda. Entonces,
pues nos da un -3 y el signo de -3 es -1. Entonces la red responde lo que queríamos, sí, sí lo hace. Ponemos la otra combinación que sigue, que es -1,1, entonces aquí se vuelve positivo, este se va a volver positivo, y si nos damos cuenta el valor de entrada ahora es -1 porque este y este, -1 y +1 se cancelan, nos queda -1 y sigue siendo negativo, entonces el signo sigue siendo -1. Cumplimos con este patrón. Aquí vamos a invertir los papeles que juegan. Ahora la tercera combinación, este es positivo, este es negativo, y eso ocasiona que este en especial sea a ver, vamos a borrarlo. Ese en particular sea ahora negativo, mientras que este de la primera entrada sea positivo, pero el valor neto es de entrada pues sigue siendo -1 y la salida vuelve a ser -1. Entonces efectivamente cumplimos con este patrón. Y ahora cuando tenemos +1 en ambas, este se vuelve positivo. Tenemos 1 más 1, 2, -1, pues 1, y el signo del 1 es positivo, entonces aquí resulta un +1, y también verificamos que se cumple esta función. Entonces, en este caso muy particular, pues la convergencia fue muy rápida, no se necesitó más que una segunda época de entrenamiento, y podemos ver que en efecto logramos establecer que todos los errores fueran 0 al final de nuestro proceso de entrenamiento. Entonces, ya por último, vamos a ver cómo nos queda la representación en el espacio de las entradas, dado que pues aquí tenemos el valor de W0, el valor de W1 y el valor de W2. Entonces vamos a ver cómo nos queda esta representación en el espacio de las entradas, y vamos a hacernos espacio por aquí. Ok. Por alguna razón no quiero borrar esta regla de aprendizaje. Vamos a dejarla ahí. Entonces, bien, vamos a graficar nuestro espacio de entradas. Vamos a ponerlo por acá. Espacio de entradas. Les recuerdo que solo se puede hacer esto porque la dimensión de entrada es 2. Podemos graficarlo en un plano, pero si no, pues ya no podríamos. Con 3 entradas sería un espacio tridimensional, y con 4 entradas pues ya no se puede, hasta donde yo sé. Entonces, bien. Aquí hay que recordar que los patrones con los que trabajamos son bipolares, y que el eje X1 es la abscisa, el eje X2 la ordenada, y como son bipolares nuestros patrones, pues tenemos números entre -1 y 1. Entonces aquí vamos a tener el patrón, el cuarto patrón en realidad es 1,1. Aquí vamos a tener el patrón 1, -1. Aquí vamos a tener el patrón -1, -1. Sería este punto. Y aquí, por último, tendríamos el patrón -1,1. Sí, ok. Entonces, ¿cuáles son los que pertenecen a nuestra categoría positiva? Pues solo el último patrón. Nos damos cuenta, solamente este patrón corresponde a la categoría positiva, entonces a ese vamos a ponerlo en color verde, que es el 1,1. De ahí en fuera, los otros 3 patrones corresponden a la categoría falsa, a la categoría negativa, son estos de aquí.
Entonces vamos a poner esos en este color rojo, aquí, aquí y aquí. Bien, entonces, bueno, vamos a decir que este vector, pues en realidad es x4 estrella. Este de aquí sería x3 estrella. Este de aquí sería x1 estrella. Y este de aquí sería x2 estrella. Ok, entonces hay que recordar cómo queda nuestra recta de decisión. La recta de decisión la despejamos en clases anteriores, en este ejemplo sencillo, en este tipo de ejemplo, y queda que x2 es igual a menos w1 sobre w2 de x1 menos w0 sobre w2. Y como tenemos estos valores, pues simple y sencillamente los reemplazamos. Entonces, en esta ocasión queda que x2 es igual a, vamos a hacerlo directamente, w1 sobre w2. Aquí es menos 1 sobre 1 por x2 menos w0, que es menos 1, sobre w2, que es 1. Entonces, ya resolviendo rápidamente estos cálculos, pues nos queda menos x2, menos por menos, más, en este caso es más 1. Entonces tenemos la recta que tiene pendiente, aquí era 1, aquí era un 1, que tiene pendiente unitaria, negativa, pero su ordenada al origen es 1. Este sería el número 1 sobre la ordenada. Entonces nuestra recta de decisión, en este caso, pues va a 45 grados. Aquí la podemos ver. Y separa efectivamente las dos categorías pasando por el 1. Solo recuerden que aquí no está hecho a escala, pero bueno, sería esa recta. Entonces, por encima de esta recta, las categorías son positivas, y por debajo de esta recta, los puntos van a ser negativos. Únicamente si calculamos puntos exactamente sobre la recta, nos va a dar como salida 0. Pero de ahí en fuera se separan estas dos categorías. Es decir, que aquí hacia arriba las salidas van a ser y igual a 1. Mientras que en la parte de abajo de la recta, en la parte de abajo del plano, y sería igual a menos 1. Bien, entonces vamos a hacer un poco más despacio ya para finalizar con esto. Si nosotros pensamos que en acostar estos ejes, por decir algo como esto, a ver, espero que me salga la idea. Este sería el eje X, alguno de ellos dos, el X1 digamos, y el eje X2, y siguiendo la regla de la mano derecha nos queda el tercer eje, que en este caso le vamos a asignar la salida de la red neuronal. La situación sería la siguiente: este sería X1, este sería el eje X2 y este sería el eje Y. Esa Y no me salió. Ahí está, sería el eje Y. Entonces tenemos estos 4 puntos. Aquí tenemos las cantidades positivas. Solamente el punto que se encuentra en 1,1 es positivo. Los otros 3 puntos les corresponde la categoría negativa. Es decir, aquí sería negativo, aquí sería negativo y aquí sería negativo. Y nuestra recta de decisión sería esta que vemos aquí. Según calculamos, la podríamos ver así, más o menos. Ok, entonces
¿Qué está pasando aquí? Bueno, lo que está pasando es que esta red nos está generando un plano. Nos está generando un plano donde hacia arriba tenemos, o sea, de este lado de la recta, tenemos números positivos. Y entonces vamos a ver una superficie de esta esta recta. Aquí vamos a tener números positivos. Todo esta, la altura es +1. Es decir, tenemos una superficie de esta forma si la pensamos como una función de f de xy. A partir de la recta de decisión, es decir, la recta de decisión es la frontera donde esta superficie cambia de estado. Mientras que por abajo de esta recta de decisión vamos a tener un plano en -1, que es precisamente las salidas correspondientes a la categoría de lo falso. Entonces, bueno, yo sé que este dibujo no se ve muy claro, pero más adelante en ahora sí que calculando con computadora lo vamos a lograr establecer de buena medida. Y aquí tendríamos esos dos planos. Entonces, voy a ver si a mano alzada me sale mejor la idea. Lo que quiero decir es que vamos a tener una región del plano donde vamos a tener una categoría positiva y vamos a tener otra región del plano donde vamos a tener una categoría negativa, y precisamente ese punto de transición está parametrizado por la recta de decisión. Entonces es ahí donde cambiamos el estado de -1 a +1. Bien, entonces pues esta red neuronal puede separar este tipo de problemas, puede resolver este tipo de problemas simples por medio de una recta, y si las categorías se pueden separar por rectas, esta red siempre va a encontrar la solución con esta regla de aprendizaje. Entonces sigue siendo aprendizaje supervisado, sigue siendo aprendizaje Hebbiano, pero ahora se introdujo el término de error, y eso vuelve que los cálculos más precisos. Si se dan cuenta, en la red de Hebb nunca hablamos de un error cometido, ahora sí, y tenemos forma de decir cuándo nuestro entrenamiento finaliza. Bueno, y hablando de finalizaciones, pues creo que es el momento de finalizar esta clase. Espero les sirva, y bueno, estamos en contacto, nos vemos en el próximo video. Saludos.